Crochet y Punto, y hoy voy a enseñaros a tejer otro chal en vista de la buena acogida que he tenido el último que subí. Así que como tengo varios proyectos de chales en mente que tenía bastante ganas de hacerlo, pues creo que voy a ir haciendo otro, ¿vale? Aunque tengamos dos seguidos y así tenéis donde elegir. En esta ocasión estoy haciendo esta puntada tan bonita. Mirad, queda súper bonita. A ver, quiero que se vea bastante en cámara, pero no me entra entero, ¿vale? Porque ya tengo un trozo bien grande hecho. Es una combinación de puntadas. Vamos haciendo, empezamos aquí en el centro y vamos a ir trabajando a lo ancho, a lo largo, pero como veis estoy incorporando puntos altos en los lados que van creciendo. Nuestra forma de crecer en los lados será con los puntos altos y nuestra forma de crecer en lo largo será con esta puntada, uy que se me engancha aquí, con esta puntada tan original, que va haciendo como unas lágrimas. Y bueno, ahora mismo, no sé si la podéis ver bien, yo sé que esto cuando quede planchado va a quedar súper bonito, ¿vale? Hasta llegar a un largo. Tiene varias opciones para trabajar este chal. Tú puedes continuar haciendo todo en pico, el largo que tú quieras, y al finalizar hacemos la misma puntilla que te va a quedar bien también. O como a mí me gusta hacerlo, que no es totalmente en pico. Yo ya he llegado a un punto de la labor donde dejo de crecer aquí, dejo de hacer pico aquí y voy a ir emparejando los lados, como hemos hecho en el anterior, en el chal anterior, muy similar, ¿vale? Voy a ir trabajando solo en un lado ya, voy haciendo aquí disminuciones, aunque seguiré creciendo aquí de este lado. Cuando acabe de hacer toda la disminución y llegar aquí de nuevo, que ya no me queden puntos aquí, pues haré en el otro lado lo mismo. Así que se irá poniendo como un poco más recto de este lado. De la parte de arriba ya no crecerá más en pico, irá quedando más en recto, ¿vale? Hasta que quede ya, bueno, pues terminado. Muy similar a la forma de terminar del otro, aunque no tenga nada que ver el chal, ni mucho menos. Por si recordáis el otro chal, aquí no teníamos una esquinita, teníamos dos. ¿Vale? Esto es otra forma diferente de trabajar, pero bueno, a la hora de, como os digo, disminuir ahí para que no nos quede todo en pico, sí se va a aparecer. Cuando acabemos eso, montaremos la puntilla que habéis visto que es súper bonita. Entonces vamos a trabajar varias puntadas y va a ser muy ameno, muy entretenido, muy divertido de hacer. Por lo menos a mí me lo está pareciendo. Yo os enseño a trabajar, estos son 3 vueltas que se repiten, ¿vale? Empezaremos con un comienzo que no contaré como vuelta y a partir de un determinado punto ya de trabajo os empezaré a explicar una vuelta 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque es lo que vamos a hacer. Así que aunque parezca muy complicado, ya vais a ver qué fácil es de hacer. Estoy trabajando con un material que se llama Penguin Esmeralda Riviera, es un perlé. Trae 100 gramos, recomienda gancho 3,5 y lo voy a trabajar con gancho 3,5. Y bueno, tiene 260 metros, el color es el 6807, yo no sé si lo podréis encontrar, pero si no lo podéis encontrar, cualquier material tipo algodón perlé con este grosor ya os vale. Y si lo haces para invierno, pues también te vale con un material de invierno, es lo menos importante, ¿vale? Yo estoy trabajando aquí con esto porque es lo que me apetecía hacer en esta ocasión y era el material que tenía, así que me adapto siempre a lo que tengo. Bueno, antes de empezar con la puntada, bienvenida a todas las nuevas, habéis suscrito un montón de gente nueva en el canal en estos días, os quiero agradecer que os hayáis animado a suscribiros, a hacer crecer mi canal y a motivarme a seguir creciendo. A las que estáis ahí, que no me falláis nunca, muchísimas gracias por continuar ahí, espero no defraudaros con este proyecto nuevo que estamos haciendo y vamos al paso a paso. Bueno, pues empezamos haciendo 8 cadenas. Voy a hacer el nudo de seguridad de inicio y ahora 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, de las 8 cadenas, 5 van a pertenecer al punto y 3 van a ser de separación, ¿vale? Para que tengáis eso en cuenta.
Ahora cojo lazada, me voy a la primera cadenita y hago un punto alto. Así que ahora mismo tendríamos un punto alto, 3 cadenas y un punto alto. Separo con 3 cadenas. De nuevo en el mismo sitio voy a hacer otro punto alto en esa primera cadena. Ya tengo 3. 1, 2, 3 cadenas. De nuevo otro punto alto. Ya tengo 4 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. De nuevo un punto alto. Tenemos en total 5 puntos altos, el que hicimos al inicio con las cadenas, y luego hacemos 4 más separados por 3 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues a partir de la siguiente vuelta ya empieza la vuelta número 1 del patrón. Y siempre se repite lo que os voy a enseñar ahora en la vuelta número 1, después la 2, después la 3. Siempre se repite lo mismo, es muy fácil. Subimos 1, 2, 3, 4 cadenas. Empezamos con 4 cadenas y en ese primer punto hago un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Dentro del punto que encontramos a continuación, en ese punto voy a hacer una V con un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y un punto alto en el mismo sitio. Tenemos una V. 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente punto que me encuentro, saltamos las cadenas, en el siguiente punto que me encuentro hago un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, en el siguiente punto que me encuentro, de nuevo repito una V. Punto alto, 1, 2, 3 cadenas, punto alto. Otra V. Y terminamos con 1, 2, 3 cadenas y un punto alto. Vamos a contar 1, 2, 3 cadenas y en la cuarta hago un punto alto y otro punto alto de aumento. Así que en la vuelta 1 del patrón hemos hecho 2 puntos altos al inicio, 3 cadenas, una V, 3 cadenas, un punto alto en el centro, 3 cadenas, una V, 3 cadenas, 2 puntos altos al final. Vamos a continuar con la vuelta 2. Tenemos que hacer varias vueltas antes de empezar a repetir la 1, la 2 y la 3. Entonces voy a hacer la 2, pero no contéis de momento esta vuelta. Es para que veáis por dónde voy. 1, 2, 3, 4. Cuando lleguemos al punto donde yo os digo, a partir de aquí es repetir 1, 2 y 3, entonces, ¿vale? De momento seguimos haciendo hasta llegar a ese punto. Bueno, pues empezamos haciendo 4 cadenas, el aumento en el primer punto, que tenemos que trabajar otro, y ya los puntos que me encuentre. Me encuentro uno, pues 1. Ya tenemos 3. 1, 2, 3 cadenas. Dentro de la V hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2 cadenas. Cojo lazada y dentro de la V un medio punto. 1, 2 cadenas y dentro de la V 3 puntos altos de nuevo. 1, 2 y 3. Hemos hecho todo esto dentro de la V. 3 puntos altos, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, 3 puntos altos. Separo con 1, 2, 3 cadenas. En el punto del centro hago un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y repito en la V lo mismo que hemos hecho antes. 1, 2, 3 puntos, 2 cadenas, medio punto dentro de la V, 2 cadenas, 3 puntos altos de nuevo en la V. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 cadenas, un punto sobre el punto que me encuentro y en el último punto, que sería la cuarta cadena, tenemos que hacer 2 para hacer el aumento. 1 y 2 puntos altos. Vamos a seguir trabajando el tejido. 1, 2, 3,
4, giro. En el primer punto, un punto alto y un punto sobre cada punto que me encuentre, que ahora me encuentro 2. 1 y 2. Y tengo un total de 4. 1, 2, 3 cadenas. Aquí tenemos un motivo. Vamos a hacer lo siguiente. Primer punto y segundo, 1 y 2, los trabajamos a media, los cerramos juntos, así que hemos convertido esos dos en 1. El siguiente entero. Voy a separar con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. En el primero de los 3 que te encuentras lo trabajas normal entero y los dos últimos hacemos disminución. 1 y 2. Cierro. 1, 2, 3 cadenas. Ahora hay una variación. Aquí en el punto central voy a hacer punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3, y repito en el motivo lo que habíamos hecho en el motivo anterior. Primero y segundo lo disminuyo. El siguiente entero. Separo con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora es primero entero. Y los dos que me quedan los disminuyo. 1 y 2. Los cierro. 1, 2, 3 cadenas. Trabaja los puntos que te encuentras. 1 y 2. Y en el último trabajas 2 puntos, que es la cuarta cadena. 1 y 2. Así que terminas con 4 igual que empezaste. Vamos a seguir creciendo un poquito más antes de empezar a deciros dónde está la vuelta 1, la 2, la 3, ¿vale? Seguimos 1, 2, 3, 4, giro. Hago el aumento. Sobre cada punto que me encuentre, hago un punto alto. Me encuentro 3, 1, 2 y 3. Entonces tenemos 5. Vamos creciendo aquí. 1, 2, 3 cadenas. Y ahora, estos dos puntos, porque ya habíamos convertido estos 3 en 2, pues los trabajo 1 y 2. Sin terminar, lo termino y ya lo he convertido en 1. Ahora, cojo lazada dentro de las cadenas, pero me voy como un poquito al centro. Voy a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y con los dos últimos puntos hago la disminución. 1 y lo termino. ¿Vale? Estamos cerrando ahí el motivo. Seguimos haciendo 1, 2, 3 cadenas y esta vez como cuando nos encontramos en el centro nos vamos a encontrar que tenemos un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto. Bueno, pues en el primer punto voy a empezar a hacer otro motivo. Aquí cada 3 vueltas en el centro vamos a ir aumentando motivos. Entonces, ¿cómo lo empezamos haciendo? Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. En el punto del centro, un punto. 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente punto, de nuevo, la V. 1, 2 y 3. Y termino la V. 1, 2, 3 cadenas. Y vuelvo a hacer en el motivo como hicimos en el anterior. 1 y 2 puntos que convierto en 1. Cojo lazada, entro en el espacio de cadenas, me voy al centro y hago 3 puntos, 3 medios puntos. Y estos dos los convierto en 1. 1, 2 y cierro. 3 cadenas. 1, 2, 3. Trabajo los puntos que me encuentro.
1, 2, 3. Y en el último hago el cuarto y el quinto. Mira cómo nos va quedando. Este motivo va terminando. Aquí está empezando un motivo hacia un lado y otro motivo hacia otro. Sigo subiendo. 1, 2, 3. Giro. Perdón, son 4. 4. Giro. Hago el aumento. Y el resto de puntos que me encuentre, pues los tengo que trabajar todos. Cada vez es uno más. En cada vuelta es uno más. Entonces aquí tengo ya 2, 4 y 6. 1, 2, 3 cadenas. Ahora vamos a hacer aquí, tenemos un punto, los 3 medios puntos y un punto al final. En total son como 5 puntos. El primero y el siguiente lo convierto en uno. El del centro lo trabajo entero. Y el siguiente y el último lo trabajo en uno. Me quedan 3 puntos ahora mismo. 1, 2, 3. Aquí tengo una V. Dentro de la V voy a empezar un motivo. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, un medio punto, 2 cadenas, 3 puntos altos. Tres cadenas. En el punto del centro, que tenemos antes de la V, hago un punto alto. 3 cadenas. En la siguiente V voy a trabajar el comienzo de otro motivo. Con los 3 puntos altos, 2 cadenas. El medio punto, 2 cadenas y los 3 puntos altos. Una, 2, 3 cadenas. Aquí teníamos 5 puntos que vamos a convertir en 3. El primero y el segundo en 1. El del centro lo trabajo entero y los dos últimos los convierto en 1. Cierro. 1, 2, 3 cadenas y ya trabajo todos los puntos que me encuentro. Siempre en el último trabajo 2 para hacer el aumento. Este es el último, aquí hago 2. 1 y 2. Así va quedando el motivo. Ya en la siguiente vuelta, aquí vamos a terminar este motivo, continuamos con el siguiente y empezaremos uno nuevo. Entonces, vale, hasta ahora no voy a empezar a contar vuelta 1, 2, 3 todavía. Yo creo que a partir del siguiente ya sí os empiezo a decir. Voy a continuar creciendo. 1, 2, 3, 4. Giro. El aumento. Todos los puntos que me encuentro. Tenemos todos los puntos altos. Ahora 1, 2, 3. En el motivo hay 3 puntos y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos sin terminar y los terminamos. Y ya hemos cerrado ese dibujo. Ese motivo está acabado ya. 1, 2,
3. Aquí estábamos empezando 1, pues ya sabéis cómo va. Aquí tenemos que hacer el primero y el segundo cerrados juntos y el siguiente solo. Separación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primero entero y los dos últimos los cerramos en 1. 1 y 2. 1, 2, 3. En el centro toca hacer igual que hicimos aquí, o sea que cada 2 vueltas de punto alto normal hacemos estos de 3 puntos para poder ir creciendo. Un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto. Hicimos aquí, ¿veis? 2 vueltas en la tercera de nuevo. Hacia el otro lado, 1, 2, 3 y hago lo mismo. Este que está empezando lo voy completando, el primer punto y el segundo no lo termino junto, perdón. El siguiente entero. Separo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primero de los 3 lo termino entero y los otros 2 los convierto en 1. 1 y 2. Cierro. 1, 2, 3 cadenas. Me encuentro aquí 3 puntos que voy a cerrar juntos. 1, 2 y 3. Cierro. 1, 2, 3. Y trabajamos los puntos altos. 2, 3, 4, 5 y en el último hago 2. Así que ya son 6 y 7. Vale. De esta forma va quedando. Entonces ya tenemos aquí, veis, a un lado y a otro un motivo que está acabado. Aquí estamos con otro ya empezado que ya va avanzadito. Y como aquí hemos metido 3 puntos, de nuevo vamos a empezar aquí un nuevo motivo. Entonces a partir de la siguiente vuelta sí que voy a empezar a contar vuelta 1, 2 y 3 y repetiremos la 1, la 2 y la 3 todo el tiempo ya, ¿vale? Ya hemos comenzado la base para poder hacer eso. Así que a partir de la siguiente vuelta ya la voy a empezar a contar como 1, 2, 3. Está uno del patrón que se repite. Subimos con 1, 2, 3, 4, giro y hago un punto en el primer punto y trabajo todos los puntos altos que me encuentro. He trabajado todos los puntos, que en este caso son 8. Ahora 1, 2, 3, 8 en total, en el aumento. 3 cadenas de separación. Aquí arribita donde ya hemos terminado estos 3 puntos cerrados juntos, voy a hacer una V, un punto alto, 1, 2, 3, un punto alto en el mismo sitio. Ahí estamos empezando un dibujo nuevo. 1, 2, 3 cadenas. Tenemos que hacer el primero y el segundo juntos. En el centro de las cadenas 3 medios puntos. 1, 2, 3. Y esos dos últimos juntos también en disminución. 1, 2, 3 cadenas. Ahora tenemos aquí 5 puntos. Ya estoy en el centro, donde tengo los 3 puntos. En el primero hago una V, punto alto, 1, 2, 3, punto alto. Un, 2, 3, en el punto del centro un punto. 1, 2, 3, en el último punto alto de nuevo una V. Punto alto, 1, 2, 3 y punto alto en el mismo sitio. Vale, ¿qué está ocurriendo para estas 3 vueltas que voy a hacer ahora? Que ya estamos acabando este motivo de aquí, pero sin embargo vamos a tener 1 y 2.
En vez de tener 1, vamos a tener 1 y 2. Y conforme vayamos creciendo, vamos a tener luego 3, 4 y así. Vale, pues hacia este lado, ya tengo aquí en el centro hecho, hacia este lado tengo que hacer como hemos hecho aquí. 1, 2, 3 cadenas. Te encuentras 2 puntos, 1 y 2, los trabajas a media, los terminas juntos. En el centro de las cadenas hacemos 1, 2 y 3 medios puntos. Y los dos últimos los trabajamos 1 y 2 en disminución. 1, 2, 3. Aquí arribita de este motivo que hemos terminado, que son 3 puntos terminados juntos, ahí vamos a hacer una V, punto alto, 3 cadenas y punto alto. Para tener, veis, una y 2 V, que serán 2 motivos. 3 cadenas, trabajo todos los puntos altos y en el último tengo que hacer un aumento, que no se me puede olvidar eso. Siempre empezamos con aumento y terminamos con aumento para ir creciendo ahí. Entonces hemos completado la vuelta número 1 del patrón. Vamos a hacer ahora la vuelta número 2. Hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Giro y trabajo un punto en cada punto desde el primero. Primero porque hacemos el aumento y ya el resto uno en cada punto. Tres cadenas. En la V, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas, un medio punto en la V, 2 cadenas y 3 puntos altos. Una, 2, 3. Tenemos 5 puntos, vamos a hacer el primero, el segundo, disminuyo, lo convierto en 1. El del centro lo trabajo entero. Y el cuarto y el quinto lo disminuyo, lo convierto en 1. Así que ya tengo 3 puntos. 1, 2, 3. Te encuentras otra V. Repite lo mismo que hemos hecho en la V anterior. Los 3 puntos, 2 cadenas, un medio punto, 2 cadenas, 3 puntos altos. 3, 1, 2, el medio punto, 1, 2 y los 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. En el punto central, un punto. 1, 2, 3 cadenas. Tengo una V, repito lo mismo que he hecho en este lado. Tengo que hacer en la V los 3 puntos, 2 cadenas, un medio punto, 2 cadenas, 3 puntos. Separo con 3 cadenas, convierto los 5 en 3. Separo con 3 cadenas, hago de nuevo dentro de la V los puntos que tengo que hacer. Separo con 3 cadenas, trabajo todos los puntos y en el último hago el aumento. Hemos completado la vuelta número 2, vamos a hacer la vuelta número 3. Vamos a hacer 4 cadenas para empezar, como siempre. Giro, trabajo todos los puntos altos desde el primero. Tenemos todos los puntos, hago 3 cadenas. Los dos primeros, 1 y 2 en disminución. El siguiente entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te vas aquí a los 3 que tienes al final, el primero entero. Y los dos últimos los conviertes en 1. 1 y 2. Lo conviertes en 1. 1, 2, 3.
Y aquí tienes 3 puntos que vas a convertir en 1 y ya hemos terminado ese motivo. 1, 2, 3. Conviertes en 1. 1, 2, 3. De nuevo te encuentras que tienes aquí los 3 puntos altos. El primero, el segundo en 1. El tercero lo trabajas entero. Separas con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primero lo trabajas entero. Y los dos últimos los terminas juntos. 1, 2 y 3. Estás en el centro. Presta atención. En la vuelta número 3 tienes que hacer de nuevo estos 3 puntos. Te has hecho 2 vueltas con un punto alto normal en el centro y ahora ¿qué haces? Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, ¿vale? En la vuelta número 3 va a pasar esto, así que no te vas a equivocar nunca. En la vuelta número 3 tienes que hacer en el centro esos 3 puntos separados por una cadena. 1, 2, 3. Continúa haciendo en los motivos como se trabajan los motivos, que aquí tengo que hacer una disminución en los 2 primeros puntos, trabajar el tercero entero, separar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De los siguientes 3, el primero lo trabajo entero y los dos últimos los hago en disminución. Hacemos 3 cadenas. Termino aquí estos 3 puntos. 1, 2, 3. Cierro. Hemos acabado ese motivo. 1, 2, 3. Completo el motivo, 3 cadenas y todos los puntos altos que me encuentro en el último hago 2. ¿Vale? Y así acabaríamos la vuelta número 3. Terminada la vuelta número 3, te queda de esta forma. Voy a hacer de nuevo la vuelta 1, la 2 y la 3. Mira, la 1, la 2 y la 3, que va justo después del espacio. ¿Veis? 1, 2 y 3. Siempre se repite lo que estoy haciendo ahora. Entonces, de nuevo, la vuelta 1, todos los puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Giramos, hacemos todos los puntos desde el primero. Ya sabes que al final tienes que hacer el aumento también en el último punto. Ahora vienen las 3 cadenas. Vas mirando el patrón que te va tocando hacer. Pues aquí el primero y el segundo los cierro. Dentro de la cadena hago 1, 2, 3 medios puntos. Y estos dos los convertimos también en 1. 1 y 2. 1, 2, 3 cadenas. Aquí que habíamos terminado un motivo, pues arribita de ese motivo hago una V para empezar otro. Punto alto, 3 cadenas y punto alto. 1, 2, 3 cadenas. De nuevo me encuentro que el primero, el segundo, junto, 3 medios en el centro de las cadenas. Y estos dos últimos, pues igual, juntos. 1, 2, 3. Estás en el centro, tienes los 3 puntos. En el primero tienes que hacer una V. Ahí estaremos añadiendo un motivo más. Tres cadenas, 1, 2, 3. Un punto alto, 1, 2, 3. Y de nuevo la V. Vale,
Bueno, pues ya hemos metido también el otro motivo para este lado. Antes os dije, cada 3 vueltas vamos a tener un motivo extra. No, es cada 6 vueltas un motivo extra, porque, mira, aquí empezamos con un motivo, ¿vale? Otro motivo. Aquí hemos continuado con 1, 2 y vamos a seguir teniendo 1, 2 porque están 1 y 2 de este lado. La siguiente vez que haga las 3 vueltas voy a tener 3 y 3. O sea, que es cada 6 vueltas cuando tú sumas un motivo, digamos. Aquí lo que se están es ubicando, pues si tenemos 2 aquí, pues se están ubicando diferentes. Pero sigues teniendo 2. Cada 6 vueltas es cuando se aumenta y pasas a tener en vez de 2, 3. Y después cada 6 vueltas tendrás 4, ¿vale? Que eso lo corrijo, que antes dije que cada 3 y no es cada 3. De todas formas, ya estáis viendo que es súper intuitivo de trabajar. 1, 2, 3. Porque vas viendo lo que te vas encontrando y cómo tienes que hacer. Aquí tengo que hacer estos 2 juntos. Tengo que hacer 3 medios puntos en las cadenas y tengo que trabajar los 2 últimos en 1. 1, 2, 3. Aquí, como habíamos terminado, pues arribita del motivo tengo que hacer una V. Uno, dos, tres. De nuevo acabo el otro que tenía pendiente. Y aquí son 2 puntos convertidos en 1. Ya estoy llegando al final, donde hago 3 cadenas y todos los puntos altos con el aumento en el último. Y habremos hecho de nuevo la vuelta número 1. He adelantado de la vuelta número 2 ya todos los puntos, el aumento y todos los puntos que me encuentro en punto alto. Hacemos 3 cadenas y en la vuelta número 2 teníamos que hacer el primero y el segundo, cierro, el del centro entero y los dos últimos 1 y 2 en 1. Entonces de 5 tenemos 3 puntos. 1, 2, 3 cadenas. Dentro de las V empezamos el nuevo motivo con los 3 puntos altos. Dos cadenas, medio punto dentro de la V, 2 cadenas y 3 puntos altos. Una, 2, 3 cadenas. Esos 5 se convierten en 3. El primero, el segundo lo convierto en 1, el del centro lo trabajo entero y el cuarto y el quinto lo cierro. Ya tenemos 3. 1, 2, 3. Estamos aquí en el centro, aquí tengo una V. Trabajo dentro de la V el motivo. Tengo un motivo trabajado, hago 1, 2, 3. En el punto del centro hago un punto porque estoy en la vuelta número 2. En la 3 es donde hacemos los 3 puntos. 1, 2, 3. Y en la V hago el motivo. Bueno, pues esto, terminamos la vuelta haciendo esto. Ya sabéis cómo es. En este lado es igual que en este. He completado la vuelta con los puntos altos y el aumento. Empezamos la vuelta número 3 con las 4 cadenas y un punto en cada punto. Ahora continuaríamos con las 3 cadenas, convirtiendo esos 3 puntos en 1 y terminando el motivo. 1, 2, 3 cadenas. El siguiente motivo está aún en construcción, así que continuamos con él. 1, 2, cierro y trabajo un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el primero de los 3
un punto y los dos últimos en disminución. Uno, dos, tres. Este motivo hay que terminarlo, así que esos tres puntos se trabajan juntos. 1, 2, 3. Completo este motivo que lo tenemos que ir haciendo. Primero y segundo. ¿Veis que estoy nada más que repitiendo ya? Y además súper intuitivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primero entero, los dos en uno. 1, 2, 3. Ya toca hacer aquí, porque estoy en la vuelta número 3. Un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto. Uno, dos, tres. Y continúo. Haciendo lo mismo que hemos hecho en este lado, hacia el otro. Aquí tengo que seguir haciendo el motivo, cerrando este motivo, haciendo el motivo, cerrando el motivo y todos los puntos altos. Bueno, pues tú vas a trabajar así. Ahora ya empezaría de nuevo la siguiente vuelta, la 1, la 2, la 3, la 1, la 2, todo el tiempo que te haga falta hasta tener 55 centímetros de largo. Tú solo despreocúpate del ancho, tú coges tu metro y tienes que medir. Yo ahora mismo tengo, a ver que no me entra bien, y el balcón no se me ha caído. Perdóname. A ver. Ahora mismo tengo 17 centímetros trabajados. Tienes que tener 55 de largo. Cuando tengas 55 de largo, lo que vamos a empezar es a trabajar solo en un lado. Y cuando terminemos ese lado, trabajaremos solo el otro. Ya el largo no se continúa. Pero como te comenté al principio, si a ti lo que te gustan son los chal de pico, tú continúa todo el tiempo. Todo el tiempo que te haga falta hasta tener tu chal al tamaño que a ti te guste. Y te olvidas de lo que yo voy a explicar ahora de aquí, que lo voy a hacer más redondeado, ¿vale? Tú te lo dejas en pico y ya está, y te esperas a la explicación de la puntilla final. Como a ti te gusten los chal. A mí me parece más cómodo, no con tanto pico, entonces por eso le hago la reducción a los lados. Pero es cuestión de gusto. Voy a completar esta vuelta y a partir de la siguiente, vos solo voy a trabajar en este lado ya. Voy a completar aquí, cuando gire para completar de nuevo la vuelta 1, la empezaré la vuelta 1, sí, pero solo en este lado. Iré yéndome cada vez más acá, más acá, más acá, hasta que me quede sin punto. Entonces ya he empezado de nuevo la vuelta número 1, he trabajado los puntos del principio y me he puesto un marcador aquí para tener en cuenta. Tú vas a hacer esto a partir de la vuelta 1, te tiene que coincidir en la vuelta 1 donde tú empiezas a disminuir. Entonces te vas a encontrar que en la vuelta 3 hiciste estos 3 puntos. Bueno, pues en el del centro pones un marcador, porque de aquí para acá, de momento no vamos a trabajar. Solo vamos a trabajar en un lado, cuando termine ese lado, trabajaré el otro. El patrón lo continúas igual, solo que al final, como te vas a ir quedando cada vez antes, pues tenemos que ir haciendo una disminución. Así que yo voy trabajando mi patrón normal. Ahora haría 1, 2, 3 cadenas, porque estoy en la vuelta 1 y aquí me encuentro que he terminado un motivo. Aquí arriba empiezo otro, el punto alto, las 3 cadenas, el punto alto, tres cadenas y continúo con el patrón. En el motivo que te encuentre, aquí tienes que hacer de 2, 1, en el centro de las cadenas, 1, 2 y 3, como es la vuelta 1, ¿vale? El primero y el último, mírate, lo voy a hacer de nuevo porque se me afloja un poquillo. El primero y el último, 1. Pues como es la vuelta 1, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, yo estoy haciendo aquí una muestra y me voy a encontrar con mucho menos motivo. Tú vas a ir creciendo y te vas a encontrar que tienes que trabajar más trozo que yo.
Aquí hago 1, 2, 3, porque estoy empezando una V aquí, ya que eran los 3 puntos que cerramos juntos. Y aquí ya estamos llegando al final, así que voy a ver cómo lo hacemos. Voy a completar este motivo que lo tengo que hacer entero. Bueno, pues aquí cuando has terminado ya no te queda nada más que las 3 cadenas y el motivo aquí. Lo que vas a hacer es 1, 2, 3 cadenitas, 3 lazadas, perdón, y donde tienes el marcador haces 1, 2, 3 y 4 veces. Tienes que hacer 4 sacadas. Bueno, pues ¿qué hemos conseguido con esto? Mirad. ¿Veis que se va poniendo recto de ahí? Ya nos seguimos en pico. Ya he hecho aquí la primera disminución y ahora tengo que hacer. Vamos a girar. Esta misma altura de cadena, pues serían 1, 2, 3, 4. ¿Me da la misma altura? No, 5 cadenas. Para ir creando siempre la misma altura de cadena. Y aquí voy a disminuir hasta irme a estos 2 puntos. Me voy a saltar todos estos puntos y te vas a los 2 últimos y haces 1, 2 y cierra. Aunque se va a quedar muy tirante, así que perdonad porque lo voy a corregir. Vamos a hacer. Aquí teníamos que hacer, si acordáis, de 5 convertirlo en 3. En el central hacemos un punto, así que lo que me estoy saltando en realidad solo son 2. Y trabajo estos 2 cerrados juntos, ¿vale? He convertido el motivo en medio motivo. Continúo con el patrón normal. 3 cadenas, donde tengo la V tengo que empezar a hacer un motivo con los 3 puntos altos. Bueno, pues la vuelta número 2. Lo que corresponde hacer la vuelta número 2. 2 cadenas, el medio punto, 2 cadenas, los 3 puntos. Tres cadenas y aquí estos 5 se convierten en 3 porque el primero, el segundo es 1, el del centro es 1 y los dos últimos se convierten en 1. Uno, 2, 3. De nuevo tengo que hacer aquí un motivo, ¿vale? Ya el resto del patrón, pues hasta que acabe la vuelta, pues igual, porque es donde modificamos solo aquí. Voy a continuar. Mira, para que tú no te pierdas ese mismo marcador, te vas aquí arribita, tú hiciste hasta aquí el salto. Entonces aquí tienes la quinta cadena que has hecho. Ahí pones el marcador, porque ahí va a ser donde tú vas a hacer tu punto alto triple la próxima vez. Voy a continuar con el patrón, que es la vuelta número 2. Voy a empezar la vuelta número 3, la voy a continuar avanzando hasta acercarme al marcador. Perdona, porque os he dicho hasta acercarme al marcador y me he dado cuenta que estaba fuera de cámara. Vale, repito lo que he dicho. Completo esta vuelta que estoy haciendo, que es la 2. Empiezo la 3 y me quedo cerca del marcador para ver cómo terminaríamos y cómo empezaríamos la siguiente. Terminé 2, he avanzado ya la 3. Siempre hacemos el aumento al principio y al final de este lado, ¿eh? Aquí seguimos aumentando porque tenemos que seguir creciendo. Donde vamos disminuyendo es aquí. Bueno, pues aquí yo ya he completado este último motivo. Acordaros que nos quedábamos aquí el marcador. Lo tengo aquí porque aquí vamos trabajando medio motivo nada más. Y ahí donde tengo el marcador hago 1, 2, 3. Y en esa cadena donde tengo el marcador hago mi punto alto triple. Quito el marcador. Subo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que girar. Y te vas a venir a hacer medio motivo. Entonces, como aquí teníamos que hacer una disminución 3 medios puntos y la disminución, pues medio motivo sería haciendo un medio punto, otro medio punto. Vamos a hacer 2 medios puntos en vez de 3 y la disminución.
Y voy a poner el marcador para que no se me olvide en esa quinta cadena. Porque ahí será hasta donde llegue en la próxima vuelta de cuando termine y vuelva. ¿Veis que va quedando recto? Nuestro centro estaba aquí. Y va quedando más rectito. ¿Veis? Pero sin embargo de aquí seguimos creciendo. Esa es la idea. Bueno, pues vamos a continuar. Pues ahora toca hacer la vuelta 1 porque ya hemos hecho la 3 hacia acá. Ahora toca la vuelta 1. 1, 2, 3. Te encuentras que has terminado ese motivo y tenías que empezar aquí con una V. Y ya continúas normal hasta terminar lo que te queden de puntos. Yo voy trabajando ya lo que es la vuelta 1. Pero como te vas encontrando el motivo, lo que toca hacer, pues vas haciendo lo que te vas encontrando. Yo ya me olvido de si es vuelta 1, 2 o 3 porque realmente te lo vas encontrando, se ve por dónde va. Pero claro, os tengo que indicar a vosotros para que no os perdáis el número de vueltas. Bueno, pues termino. Esta es la vuelta 1, la termino. Cuando llego al final hago el aumento. Cuando vuelvo a empezar la vuelta, vuelvo a hacer el aumento, ¿vale? Aquí eso hay que tenerlo en cuenta. Tú terminas esta vuelta, veréis. Cuando llegas al final, en el último punto tienes que acordarte que tienes que hacer el aumento. Tienes que hacer 2. 1 y 2. Y empezar con las 4. Giramos y trabajamos desde el primer punto para poder hacer ahí también el aumento. Bueno, pues ahora estaríamos, digamos, en la vuelta 2. Voy a continuar hasta acercarme al marcador. Y ya estás llegando al marcador, has terminado aquí tu último motivo en una V, te va a coincidir igual que a mí, te vas a quedar así, que tienes este motivo que no puedes trabajar porque lo dejamos a media. 1, 2, 3, donde tienes el marcador, que lo voy a quitar para que no me moleste. Hago el punto alto triple, giro, hace 5 cadenas y aquí te vas a o sea, saltas todo esto y te vas al medio motivo. Vas a trabajar en medio motivo, haces un punto alto y los dos que los trabajas juntos. Trabajas medio motivo nada más. Entonces, dejas el marcador de nuevo en la quinta cadena. Y te va quedando, ¿veis? Cada vez te vas viniendo más acá hasta que ya te quedes sin punto. Bueno, pues aquí tengo que hacer 1, 2, 3 cadenas para seguir con el patrón que me encuentro. Pues que ya aquí termino este motivo. Cierro. 1, 2, 3. Y ya continúo haciendo los puntos altos. Cuando lleguemos al final hacemos el aumento. Empezamos de nuevo la vuelta que nos toque hacer con el aumento. Y volvemos a acercarnos al marcador. Quiero continuar hasta el final porque os quiero explicar cómo hacemos aquí las disminuciones y ya mismo estamos llegando. Pues aquí vuelvo, vengo de vuelta de nuevo, hago las 3 cadenas, voy a seguir. Tienes que ver cómo vas con el patrón. Pues aquí tengo que empezar una V. Perdón, ya no hay que hacer ahí más nada. Ya he hecho la V, ya tengo el marcador aquí cerquita, ¿veis? Bueno, pues lo de siempre, ¿vale? Lo que hemos estado haciendo. Y 3. Y aquí en esa última cadena, que es la quinta, voy a trabajar el punto alto triple. Giramos. 1, 2, 3, 4, 5 y directamente al punto alto ya. Tienes que saltarlo ya todo. Porque aquí nos daría, creo que va a quedar mal.
para hacer uno que va, yo creo que queda mal, entonces lo voy a hacer como antes, creo, ¿eh? Voy a hacer la prueba, porque aquí ahora ya tendré que meter de nuevo 3 cadenas hasta ir aquí. Voy a ver cómo queda. Es que esto no lo tengo hecho con antelación, lo voy haciendo en mi mente, en mi cabeza, y luego lo voy trasladando. ¿Veis? No queda bien, no queda bien, queda aquí un burtito, entonces no nos queda más remedio que directamente hacer, que quizá no tiene que haber hecho ni siquiera la V. Mira, no vamos a hacer la V. Como estoy a tiempo, solo voy a hacer un punto alto aquí. ¿Para qué la V si no vamos a hacer ya más motivos? Cuando ya lleguemos al final, aquí lo que haremos será un punto alto, 3 cadenas. No, un punto alto, sí, las 3 cadenas, porque ya van el punto alto triple. Queda mejor. Vale, ahora sí, ya está. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 y te vas al punto. Al primero, continúa haciendo. Entonces ya, mira, sí, queda bastante mejor, ¿vale? Así que ya sé que tengo que acabar aquí, justo en la cadena que hay antes del punto alto, la próxima vez, a la vuelta. Ahora nos vemos a la vuelta y veréis cómo vamos haciendo aquí. Ya he vuelto, quédate 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 antes. 1, 2, 3 y te va a la cadena, a la quinta cadena. Vale, pues ya has hecho esa disminución ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Salta 1, 2, 3, 4. En el quinto empiezas a trabajar puntos altos. Y ya terminas los puntos que te quedan. Vuelves otra vez de vuelta, te quedas 4 puntos antes y repite. Nos quedaríamos pues 1, 2, 3, 4 aquí a la vuelta. Estas 4 puntos antes, hace el punto alto triple en la quinta cadena. Vuelve a girar. 1, 2, 3, 4, 5. Te saltas 1, 2, 3, 4. En el quinto haces el punto alto y continúas ya los que te quedan. A ver, ya en poco hemos terminado porque quedan muy pocos puntos ya. Así que voy a acabar con vosotros. Recuerda que tienes que seguir haciendo aquí al final el aumento y al principio de nuevo, ¿eh? Todo el tiempo, esto no cambia. Así que 1 y 2. 1, 2, 3, 4, giro. El aumento. Aquí ya voy a trabajar pocos puntos, voy a estar pendiente porque me tengo que quedar 4 puntos. Tengo que hacer uno. Vale, 1, 2, 3 en la quinta cadena. Y yo me quedaría ya creo que aquí, porque si no voy a tener que hacer 4 cadenas y ya 1, 2, 3, 4, hacer 2 puntos. Bueno, a ver, ¿cómo quedaría? Si no lo dejamos así. 3, 4, 5, a ver. Me salto 1, 2, 3, 4 y tendría que hacer, bueno, sí, te da para hacer estos dos últimos. Y el del aumento. Así acabaríamos. Con 3 puntos. Bueno. Pues voy a alejar un poquito la cámara para que lo veáis mejor. Porque esto mismo es lo que voy a hacer ahora hacia el otro lado. Pero mira, va quedando, no sé si lo apreciáis, queda como un poco más redondeado
si yo continuaba era todo pico, ¿vale? Entonces aquí queda como más rectito, aquí más redondeado. Esto mismo que hago yo ahora, ya he terminado aquí, corto la hebra, me vengo a este lado y empiezo a trabajar de aquí hasta el centro, que el centro está, ahora lo tengo que buscar, aquí, ¿dónde? Que no lo veo. Aquí, ¿vale? Justamente en el mismo punto, donde acabé con este lado, es donde voy a acabar esta vez con este. Pero voy a repetir lo mismo que he hecho a un lado, lo haces al otro. Cuando completes de hacer eso, lo siguiente va a ser dar una vuelta por todo en punto bajo y ya pasaríamos a hacer la puntilla, que la puntilla va en esta zona, no va en esta de aquí donde empezamos, va en esta parte de aquí. Entonces mira que de aquí se ve del derecho. Aquí hemos empezado del derecho y tengo la cuestión de que empezaremos aquí a hacer la disminución. En vez de empezar de aquí para allá como hemos hecho aquí, vamos a tener que empezar del centro, haciendo lo mismo que hemos hecho aquí, pero vamos a tener que empezar del centro para acá, porque es que si no nos va a quedar la puntada mal, no nos va a cuadrar que está del derecho o del revés. ¿Cómo empiezas? Pues en vez de empezar en la esquina, como hemos empezado en este lado, aquí lo que empezarías haciendo es enganchando la hebra en donde tengo el marcador, haciendo 5 cadenas y yéndome a hacer el medio motivo. Porque aquí donde terminamos, ¿cómo lo terminamos? Vamos a ver. Lo terminamos haciendo esta parte del motivo entero, o sea, sí que aquí hay que hacerlo esto, sí que hay que hacerlo entero, ¿vale? Y a la vuelta es donde te quedas en la mitad, para que te cuadre igual. Vas haciendo lo mismo, solo que la manera de comenzar es aquí. Y vas a comenzar con las 5 cadenas, perdón. Las 5 cadenas, te saltas ya directamente a hacer este motivo. Haces 5 cadenas, te vienes aquí, trabajas estos 2 puntos juntos, los 3 medios puntos, esta disminución, completas el patrón, cuando vuelvas te quedas a mitad del motivo, pues igual, solo que empieza diferente y acabas pues siempre aquí haciendo el aumento y empezando con el aumento, ¿vale? Porque si para ti eso es muy complicado, sí podría volver a empezar en este lado, pero date cuenta que aquí ya te vas a encontrar que no está del revés, no vas a empezar del derecho. Te va a quedar, yo creo que se va a notar, yo no lo voy a hacer, yo voy a empezar como os digo para poder empezar igual que empecé aquí, del derecho, y ya que me cuadren todas las vueltas. Bueno, pues completo. En el original, porque no lo tengo hecho, os lo he completado aquí, pero yo aquí en realidad todavía no lo tengo hecho eso, nada, es lo que me toca hacer ahora. Que lo hago en muestra porque es que tan grande no se ve bien y además tardo mucho. Entonces ahora empezaré yo a hacer la disminución. Ahora es cuando me pongo yo el marcador aquí en el centro, el mismo que tengo aquí puesto, que lo voy a quitar. Busco el centro. Está aquí. Y aquí en esta tercera cadena. Esa tercera cadena, no, perdón, la cadena del centro, el segundo punto. O sea, saltas un punto en el del centro, me he equivocado. Ahí pones el marcador y hasta ahí voy a trabajar y luego me vuelvo, pues lo mismo que hemos hecho en la muestra, pero a lo grande, ¿vale? Luego completaré al otro lado, haré una vuelta completamente por todo en punto bajo y empezaremos la puntilla. Pues una vez que tenemos ya todo el trabajo terminado, ya nos faltaría por hacer la puntilla, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas nada más. Mira qué bonita queda. Súper bonita. Ya tengo yo el chal terminado y además está planchado. Me falta rematarle una hebrita de aquí, pero ya lo tengo listo para el uso. Se ve mucho mejor la puntada una vez que está planchado. Bueno, pues sigo con la muestra para enseñaros a hacer la puntilla. Bueno, ya tengo yo completa en la muestra también el otro lado con las disminuciones. Mirad, para comprobar que quedaba bien haciéndolo empezando de nuevo como os he mostrado en vez de desde el centro, he querido hacerlo en la muestra y lo podéis hacer perfectamente así.
Si os parece muy complicado, tenéis que empezar haciendo disminución desde el centro, ¿vale? Acordaros que empezamos a hacer disminución de un lado y luego teníamos que hacer del otro. Yo en el original he empezado a hacer la disminución desde el centro porque quería empezar igual que en el otro lado, ¿no? Del mismo lado del chat. Claro, si tú empiezas desde aquí, en el otro lado, ya estarías empezando como por el lado del revés, ¿no? Al contrario. Entonces, no ocurre nada. Lo puedes hacer porque en realidad esta puntada es como reversible y no se aprecia. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido, cuando he terminado y acabé aquí, pues para no tener que cortar la hebra y desplazarme a este lado uniendo de nuevo la hebra, pues simplemente cuando he llegado aquí he pasado por toda la parte de aquí abajo con punto bajo y ya me encuentro de nuevo aquí, en el lado que tengo que hacer la disminución. He hecho la disminución y vuelvo a estar aquí porque ya he terminado de hacerla. Y estoy posicionada en la zona donde tenemos que hacer la puntilla, que es esta de aquí abajo. ¿Vale? Acuérdate, no es donde empezaste, es en la parte de abajo, de donde termina. Y son 6 vueltas, como os digo. Bueno, pues la primera vuelta la vamos a hacer, no corresponde a las 6 vueltas de la puntilla, es una vuelta que vamos a hacer para poder tener de base puntos bajos. Entonces aquí, en vez de cadenas, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente una cadena. Aquí tengo 3 puntos, voy a hacer un punto en cada punto. Y ya te encuentras las cadenas. Dentro de las cadenas vas a hacer 1, 2, 3 y 4. Te encuentras un punto bajo, haces un punto bajo. Dentro del espacio, que aquí sería, este sería el punto alto triple, haces de nuevo 4. 1, 2, 3, 4. En el punto bajo haces un punto bajo. En el espacio de cadenas haces 4. 1, 2, 3, 4. En el punto bajo haces un punto bajo. Entonces como un múltiplo de 5, ¿vale? Pues todo el tiempo así. Voy a completar esta vuelta en punto bajo. Vamos a empezar con la primera vuelta. Mira, empezaremos haciendo un punto bajo en el primer punto y separando con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tienes que saltar 10 puntos, pero aquí, como tengo 3 extras a los lados, después a partir de ahí ya son de 10 en 10. Voy a saltar directamente 13 puntos, los 3 más los 10. Se localiza muy bien dónde es. Si tú miras aquí donde tienes enganchado, tienes aquí un enganche y aquí otro. Este está enganchado a los 5 puntos, este está enganchado a los siguientes 5, este está enganchado a los siguientes 5. Entonces, sabes muy bien dónde están los 10. Exceptuando al principio y al final, que tiene en esta ocasión 3 al principio y 3 al final. No cuentes con ellos. Olvídalos y cuentas 10 a partir de ahí. Y entonces sería en el segundo enganche. Vas a hacer un abanico de 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y 3 puntos altos. Separa con 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saltas 10 puntos. En el décimo punto haces un punto bajo. De nuevo 10 y abanico. De nuevo 10 y punto bajo. Así hasta llegar a acercarte al centro. Cuando lleguemos al centro os digo lo que tenemos que hacer. Porque aquí no me encaja igual que en el original, ya que el original tiene muchos más puntos. Pero yo lo voy a hacer aquí, me encaje o no, tal como lo hice en el original. Entonces vas haciendo así en toda la vuelta, las 10 cadenas, el punto bajo, las 10 cadenas, el abanico, 10 cadenas, el punto bajo, 10 cadenas, abanico, 10 cadenas, punto bajo, 10 cadenas, abanico, todo el tiempo hasta llegar cerca del centro. Mi centro está aquí. Tengo ahora mismo hasta el centro 10 puntos, con lo cual me encaja bien para hacer las 10 cadenas y el abanico, que es lo que toca ahora. Pero en el original no me cuadra tan bien como aquí. Me quedan 15 puntos. Como vamos haciendo, hemos estado haciendo una base de múltiplos de 5, pues puede acabar teniendo 10
y puedes acabar teniendo 15. Entonces a mí me ocurre eso, que tengo 15 hasta el centro, en el original. Voy a contar, pensad que aquí tengo 15, ¿vale? Entonces yo voy a hacer como en el original. Si tú acabas teniendo aquí 10 en vez de 15, porque no debería, porque si has hecho lo mismo que yo, te va a quedar así. Una solución para que te queden 15 es que tú en la primera vuelta, cuando llegues ahí y veas que te están faltando, que te quedan 10 en vez de 15, cuentes aquí estos 3, pues saltándote aquí en vez de aquí, ¿vale? Para hacer el primer abanico. O sea que metas en vez de 3 puntos, 5 puntos aquí, que lo puedes hacer perfectamente, ¿vale? Se podría corregir de esa forma. Pero si no, te va a quedar como a mí, no vas a tener ese problema, seguramente. Y te van a quedar aquí hasta el centro, en vez de 10, te van a quedar aquí 15 y luego hacia acá te tienen que quedar igual otros 15. Ya continúas después ya de 10 en 10. Bueno, porque ahí se modifica para que quede como un poco más en pico. En vez de hacer 10 cadenas, vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, que son los 15 puntos que nos vamos a saltar. Te vas ya aquí al punto bajo del centro y haces un abanico normal. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 3 puntos. De nuevo tienes que tener en cuenta que vas hacia el otro lado a modo espejo, con lo cual tienes que hacer de nuevo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Haces el punto bajo saltándote 15. Yo me estoy saltando 10 por lo que os he dicho, pero lo quiero hacer igual que en el original, aunque aquí me quede más suelto. Vamos a imaginar que aquí hay 15 también. Y ya a partir de aquí son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy alternando, saltándome los 10 puntos, el abanico y después 10 y el punto bajo, hasta llegar al final. ¿Vale? Pero aquí tenemos que marcar nuestro pico, nuestra parte más larga, digamos, nuestro centro, de esa forma. Continúo. Terminamos la vuelta haciendo las 10 cadenas. Acabo de hacer el abanico, mi último abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el punto bajo en el último punto. Y giramos. Vamos a hacer la vuelta número 2. Una cadena, un punto bajo en el punto bajo y directamente cargo y hago en el espacio de las 10 cadenas 10 puntos altos. Cuando tenga los 10 puntos altos, en el abanico haces otro abanico igual. 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Directamente al espacio de cadena, 10 puntos altos. Has completado de nuevo 10 puntos altos y donde tienes el punto bajo, un punto bajo. Y esto es lo que vas a repetir todo el tiempo. Cuando llegues al centro, recuerda que tienes en vez de 10 cadenas 15, entonces harás 15 puntos altos ahí. Bueno, en el centro nos vemos, ¿vale? Lo demás es continuar haciendo esto. Bueno, vas completando todos los motivos y cuando llegues al motivo central, que es este, como tenías 15 cadenas, en vez de 10 puntos haces 15 y donde tienes el abanico, en vez de hacer los 3 puntos vas a hacer uno en el que va justo, o sea, en el tercer punto y ya haces 3 dentro, estás convirtiéndolo en 4 puntos en vez de en 3, haces dentro 3, de nuevo haces 1, 2, 3 cadenas y haces los 3 de la esquina
más 1 en el primer punto. Y ahora continúa haciendo, como lo que te encuentras son 15 cadenas, pues 15 puntos altos. Todo lo demás hasta el final igual que hemos ido haciendo en este lado. Voy a completar los 15. Completado los 15 puntos, donde tienes un punto bajo, haces un punto bajo. Y donde tienes 10 cadenas, 10 puntos, en el abanico se hace igual, ¿vale? 10 puntos, 10 punto bajo, 10 puntos, igual que hemos ido haciendo aquí. Para explicar la vuelta número 3, giramos, cuando lleguemos al final giramos y continuamos haciendo la vuelta número 3. Pero yo, mira, yo en vez de continuar haciendo todo esto, porque se lleva mucho tiempo, aunque en la muestra se sigue llevando mucho tiempo y no es necesario, porque lo mismo que explico en este lado y explico en la esquina, ya con eso tenéis bastante, lo mismo que se hace en este lado se hace en el otro y la esquina, como siempre la voy a explicar, pues mira, directamente desde aquí voy a dar ya la vuelta, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, bueno, voy a hacer como un motivo más, sí que es verdad, porque, claro, empezamos con diferentes puntos, entonces sí voy a hacer un motivo más para que me corresponda por la cantidad de puntos, más que nada, ¿vale? Y os explico la vuelta número 3. Cuando completen la vuelta, como yo digo, yo no voy a llegar hasta allí porque no es necesario, me voy a volver ya. En la vuelta número 3 lo que haremos será, empezamos con la cadena y el punto bajo sobre el punto bajo y ahora hacemos, en vez de 10 cadenas, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y te vas al abanico y haces el abanico otra vez igual. 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Ahora de nuevo 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y nos vamos al punto bajo. Hago el punto bajo. Bueno, pues repite todos los motivos hasta que llegues al motivo del centro de esta forma. Y cuando llegues al motivo del centro, yo lo tengo aquí ya porque me he vuelto antes, pues ahora hicimos 15, pues ahora vamos a sumarle 2 cadenas. Igual que hemos hecho aquí 10 y luego 12, aquí en vez de 15 van a ser 17. Cuando tengas las 17 cadenas, te vas al abanico y aquí, acordaros, hicimos 4 puntos, pues ahora van a hacer 5. Te vas 2 antes de llegar al centro, 1 y 2, más los 3 del centro. Van a hacer 5. Tres cadenas. Haces los 3 del centro. De nuevo 17 cadenas. ...16 y 17. Te vas al punto bajo y ya continúas con el patrón de 12 cadenas. Ahora hago el abanico, después de nuevo 12 cadenas, el punto bajo 12 cadenas, el abanico, todo el tiempo hasta quedarme ya sin puntos, hasta llegar al final. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora sería punto bajo. 12, el abanico, 12, punto bajo, 12, el abanico, 12, llegas al final, punto bajo. ¿Vale? Yo voy allá a quedarme aquí como final. Giro, vamos a hacer la vuelta número 4.
Bueno, pues en la vuelta número 4 lo que haremos es empezar con la cadena y el punto bajo. Dentro de las 12 cadenas vamos a hacer 12 puntos altos. Hemos hecho los 12 puntos altos y ahora dentro del abanico aquí hay una modificación. Aquí haremos un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. Así hasta tener 6 puntos altos. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. ¿Cuánto llevo? 1, 2, 3, 4, 5, una cadena y el sexto. Ya no hago más cadena, tengo 6 puntos. Tengo un punto alto, cadena, 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 punto alto. En total son 6 puntos altos separados por una cadena. Me voy al espacio de las 12 cadenas y hago 12 puntos altos. Bueno, pues esto todo el tiempo en la zona donde tengo las 12 cadenas. En la zona donde tengo las 15 cadenas, perdón, las 17 cadenas, vamos a hacer 17 puntos altos. Y en el centro, ahora os digo. Repitiendo esto todo el tiempo y ya has llegado al centro. Cuando llegas al centro, tienes 17 cadenas. Tienes que hacer 17 puntos altos. Tienes los 17 puntos altos, estás en el abanico del centro. Bueno, pues ahí dentro del abanico, en vez de hacer los 6 puntos altos separados por una cadena, vamos a hacer 8. Un punto, una cadena, 1, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, 5, cadena, 6, cadena, 7, cadena, 8. Esa es la única diferencia en el abanico del centro. Ya continúo el patrón. Sobre los 17 puntos altos, 17 puntos, o sea, sobre las 17 cadenas, 17 puntos altos, hago mi punto bajo, sobre las 12 cadenas, 12 puntos altos, el abanico con los 6 puntos separados por una cadena, en las 12 cadenas, 12 puntos altos, un punto bajo, y así vamos haciendo todo el tiempo. ¿Vale? Voy a completar la vuelta número 4 y nos vemos en la 5. Terminada la vuelta número 5 con tus 12 puntos y tu punto bajo, gira y vas a hacer la vuelta número, perdón, es terminada el número 4, vas a hacer la vuelta número 5. 1, 2, 3 y 4. Vas a hacer la vuelta número 5 haciendo 1, 2, 3 para hacer un punto alto. 1, 2 de separación. Y ahora salta 1, 2 y a partir del tercer punto haces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Te tienen que quedar 1, 2, 3 y 4 antes de la esquina. Y ahora dentro de los espacios de la cadena entra directamente y haces un punto alto, 2 cadenas esta vez, y dentro de ese mismo espacio un punto alto. Repite, siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Siguiente espacio y último, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Te tiene que quedar 5 espacios, 1, 2, 3, 4 y 5. Los espacios los cuento donde están las 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora te vas a los 12 puntos, saltas los 4 primeros, 1, 2, 3, 4 y a partir del quinto haces 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Y esto es lo que repites todo el tiempo. Te vas a encontrar de nuevo 12 puntos, pues tú te saltas 1, 2, a partir del tercero, haces 6 y repite todo esto. Vale, bueno, pues cuando llegues a la esquina, ya no te encuentras que tienes 12, tienes 17. Te saltas igualmente estos dos, te vas al tercero y haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y te tienen que quedar 1, 2, 3 y 4. Igual, ¿vale? Bueno, pues ahora tienes aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Te tienen que quedar 7 espacios en vez de como nos quedaron aquí, 5, ¿vale? Porque aquí tenemos más puntos. Tenemos 8 puntos separados por una cadena, entonces los espacios de cadena son 7. Entro en el primer espacio y repito lo mismo que hemos hecho antes, lo único que son más. Aquí el primero, en el segundo hago igual, 2 cadenas y punto alto. En el siguiente hago igual, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Siguiente. Siguiente. Es igual, pero tenemos más espacios, entonces tenemos que hacer más puntos. Siguiente. Y siguiente. Nos van a quedar 7 V's, digamos, 7 espacios de 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya todo lo demás, pues continuamos trabajando igual. Aquí tendré que saltar 1, 2, 3 y 4. A partir del quinto hago 11 puntos altos, porque estoy arribita en la esquina. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Te quedan 2 puntos, saltas los 2 de los siguientes 12 y a partir de ahí trabajas 6. Ya empiezas con los 6 y los 5 espacios de 2 cadenas. Porque ya no estamos en la esquina. Aquí tengo 3, 4, vaya, 5, 6, me quedan 4 aquí y entro, hago las V separadas por 2 cadenas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Saltas 1, 2, 3 y 4, haces los 6 puntos. Bueno, pues así todo el tiempo hasta llegar al final. Cuando llegues al final, te vas a encontrar esto. Aquí tengo 3, 4, 5 y 6. Que me quedan 2 puntos y el punto bajo. Bueno, pues hago 2 cadenas, me salto esos 2 puntos y me voy al punto bajo y hago un punto alto. Y hemos terminado igual que hemos empezado. Vamos a hacer la vuelta número 6 y sería nuestra última vuelta ya. Así que bastante facilito y queda súper bonito. La número 5 la empezamos haciendo una cadena, un punto bajo. Y ahora voy a hacer
1, 2, 3, 4 cadenas, voy a saltar las 2 cadenas y los 2 puntos, me voy al tercero, hago un punto bajo. Ahora hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Me meto aquí en el espacio antes de la V y después del punto alto último que me encuentro. Ahí. Hago un punto bajo ahí. Dentro del espacio de la V, esas 2 cadenas, vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Entro entre V y V, ahí en el espacio hago un punto bajo. De nuevo me encuentro otro espacio de 2 cadenas, hago otros 4 puntos. 3, 4 y de nuevo un punto bajo entre V y V. Bueno, pues como teníamos 5, vamos a hacer 2 y 2 en el centro. En el de centro tenemos que hacer los 4 puntos altos. Separados 2 cadenas y de nuevo 4 puntos altos. Entonces ya tengo aquí los 4 puntos altos, separo con 2 cadenas y hago en el mismo espacio de nuevo 4 puntos altos. Tengo que marcar ahí como una especie de esquina en el centro. Y continuamos el motivo ya normal, haciendo solo los 4 puntos. Entre V y V hago un punto bajo y dentro del espacio de las 2 cadenas los 4 puntos. En el espacio entre V y V un punto bajo y dentro del espacio de las 2 cadenas 4 puntos bajos. Puntos bajos, no, perdón, puntos altos. Y ya entre el espacio de la V y el punto alto hago un punto bajo. Hemos completado uno de los motivos. Todos los motivos se trabajan igual. El del centro, como nos encontramos con 5V, perdón, con 7V, pues vamos a distribuir de una forma muy fácil, que en vez de hacer 2 grupitos de 4, a cada lado van a ser 3 grupitos de 4, 3 y 3, 6, y en el 7, que es el del centro, hacen la esquina igual que has hecho aquí. En la intersección que hay entre los espacios, tú tienes que hacer lo siguiente. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Saltas 1, 2, 3 y en el cuarto, o sea que te quedan 2 hasta aquí, hasta la intersección, hace un punto bajo. Te has saltado 1, 2, 3 puntos. En el cuarto hace el punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. En el centro, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, saltas un 2. En el tercero, un punto bajo. Y ya sigues con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y te vas a encontrar que tienes que entrar ya aquí. Pero yo, como ya estoy en el centro, por eso tengo más puntos, ¿vale? Pero tú ya tendrías que entrar aquí y completar otro motivo como hemos hecho este. Vale, pues en la parte del centro, como te encuentras más puntos, continúas con los 5 y te salta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Se saltas esos 4, entras ahí. Ya estás en el motivo del centro. Tú has hecho todos los motivos. Y en el del centro es igual, pero lo que os digo, que en vez de hacer 2 grupos de 4 más el del centro que es doble, pues aquí te van a salir 3 grupos de 4. Aquí tengo el primero. Aquí tengo el segundo. Y aquí tengo el tercero. Ahora estoy arribita. Bueno, pues arriba hago 4, 2 cadenas y 4.
4, 2 cadenas y 4 en el mismo sitio para hacer la esquina. El punto bajo y te van a quedar pues 3 V que tienes que rellenar con 4 puntos altos. El punto bajo y sigo. Bueno, pues has completado, te queda pues eso, te queda una esquina como más pronunciada. Y ahora, aquí como había más puntos, pues teníamos que hacer como más cadenas. Vamos a hacer más grupos de cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. El primer grupo, salto los 4, en el quinto hago un punto bajo y ahora salto 1, 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2, 3. En el cuarto hago un punto bajo. Veis que aquí quedan 2. 1, 2, 3 cadenitas en medio el punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, salto 2. En el tercero un punto bajo. Y 1, 2, 3, 4, 5 y ya estoy en el espacio. Te saltas aquí 3. ¿Vale? Esta es la parte donde tenemos 6 puntos nada más. Aquí tenemos 11, por eso aquí va diferente. En la parte donde tienes 6 puntos nada más, después de que has hecho aquí el punto bajo en el centro, pues lo que van son 3 y 5 nada más. En la parte donde tienes los 11, van los 3 desde el centro y aquí van 2 grupos de 5. Esa es la diferencia. Nos quedaría todos los motivos ya restantes que se hacen como hemos hecho este, ¿vale? Y terminarías pues con las cadenas, que son 5 cadenas, saltas 1, 2, 3 y 4, en el cuarto haces el punto bajo, haces 4 cadenas y un punto bajo en el punto final, en el último punto. O sea, yo completo ahora todo el motivo. Aquí hago 1, 2, 3 y en el cuarto hago el punto bajo con las 5 cadenas y en el punto último, que aquí sería saltando 2 cadenas en la tercera cadena. Y ya habríamos terminado la puntilla. Ya no se le hace nada más, simplemente que sí que cuando llegas al final te vas a encontrar, os voy a enseñar en el original, entonces tú completas toda la puntilla, cuando llegas aquí al final, pues tienes que hacer esta parte en punto bajo y ya continúa haciendo por todo una vueltecita en punto bajo. Vale, entonces mira, aquí es que como no he ido llegando al final, por eso no me sale un trocito como aquí sí que me sale, ¿veis? Te quedaría este trocito. Tú haces aquí una esquina en este último punto, que sería aquí la tercera cadena, con 3 puntos bajos porque tienes que girar la esquina, metes un punto más en el espacio, un punto en el punto, un punto en el punto, un punto en el punto, aquí tienes puntos nada más. Entonces, pues lo que tienes que hacer, ¿vale? Puntos nada más hasta completar. Y continuar todo el tiempo ya después haciendo la vuelta en punto bajo, que aquí la tengo ya hecha. Para rematar toda esta parte también. Y aquí los puntos bajos van muy fácil, porque van en cada punto alto 2 puntos bajos. Simplemente. Y te queda este resultado de chal que me parece súper bonito. Y ha cogido un peso y una caída cuando lo he planchado que todavía me gusta más. La puntada se ve, ahora sí que se ve ya de lágrimas. Y la puntilla de abajo, pues mira, también súper bonita, muy calada. Esta es la parte que va recta, que van todos los motivos igual. Y en la parte de la esquina, que es donde va el motivo más grande, que lo tengo que buscar, ¿dónde está? Aquí. Aquí. Es que aquí no me entra, para que lo veáis bien. Pero bueno, sería esto, ¿vale?
exceptuando que el motivo del centro lleva más puntos, pero lo demás se hace igual. Pues lo demás se hace igual. Todo lo que va a un lado y a otro va con la misma cantidad de puntos. Me ha encantado este tipo de puntillita. Bueno, y la combinación que le hemos dado, de que nos quede punto alto a los lados, el calado del centro, la verdad que me gusta hasta el color que he elegido. Tú lo puedes hacer con el mismo color, con el color que tú quieras, incluso en varios colores, como te guste más. Solo espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo. Así que nos vemos muy prontito con otro proyecto. Hasta luego.